9 minutos, seguimos en Catamarca a diario en este viernes 12 de julio. Bueno, y lo tenemos en los estudios de Radio Inforama y de Canal 10 y 13 de Super, al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el doctor Fernando Ávila. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Gracias por invitarme. No, por favor. Primero, una cuestión más política, podríamos decir, es el tema que se está hablando después de lo que fue la firma del gobernador de la provincia, del denominado Pacto de Julio, que se firmó con gobernadores en Tucumán. El gobernador, en el acto de la independencia, habló de la necesidad de hacer un pacto local, digamos, ¿cierto? Un pacto de agosto, en referencia al Día de la Autonomía. Bueno, este pacto de agosto, en definitiva, tiene que ver con convocar a los distintos sectores. Naturalmente, cada uno empieza a opinar, pero ha tirado el tema. Así es. Sí, el gobernador viene, pero esto es, si bien lo tira ahora el tema, es una cuestión que hace rato, forma parte, quien lo conoce al gobernador sabe que es una persona que está siempre pensando un poco más allá. Sí. Y tiene que ver con, además, vos sabés que él ya ha dicho públicamente que no va a buscar la reelección. Esto tiene que ver ya con la construcción de políticas públicas a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Creo que es algo muy interesante cuando, en términos generales, pero también cuando vos vivís momentos de incertidumbre y, si querés, de algún tipo de nivel de crisis, ¿no? Global. ¿No? Si vos pensás en los niveles de crisis global que hay, ¿no? Guerra, sequía, sí, pandemia, lo que se te ocurra, ¿no? Cambios rotundos de partidos políticos, ¿no? Digamos, viste lo que pasó en Francia, lo que pasa, ¿no? Lo que pasó en Inglaterra, que perdió el Partido Conservador después de 14 años. Ganó el laborista ¿Viste? Bueno, lo que está pasando ahora en Estados Unidos no sabemos qué va a suceder. Digamos, son momentos de incertidumbre donde vos ves que hay un descontento generalizado con algunas cuestiones, que las personas que tienen responsabilidad de gobierno comiencen a pensar en términos de cómo construimos políticas públicas a largo plazo, cómo nos ponemos de acuerdo en algunos ejes centrales para decidir esas políticas públicas, cómo tener una hoja de ruta, construir una hoja de ruta hacia dónde queremos ir, pero no que te la impongo yo, sino que la podemos construir en conjunto con los actores que representan todos los sectores sociales, ¿no? Algo con construir con la ciudadanía hacia dónde queremos caminar. Yo creo que es interesante, creo que es una invitación interesante, porque además, pienso en la clave de hoja de ruta. Sí. Es muy complejo navegar crisis si vos no tenés una idea hacia dónde querés ir. Y creo que es muy responsable pensar, o es muy irresponsable no querer construir esa carta de navegación con otros y con otras. Lo que pasa es que a mí me parece, ministro, que si bien hay una sociedad que va dando estas alertas y se expresa en la voluntad popular del voto, creo que la dirigencia política todavía, principalmente la Argentina, pero como usted planteó y coincido plenamente, a nivel mundial hay también muchos mensajes, pero la dirigencia política todavía está como, yo diría, atrasada en algunas cuestiones, es decir, porque están todavía pensando mucho en lo sectorial, y es decir, cada vez que se plantea, como en este caso, el Pacto de Agosto, la respuesta inmediata es, bueno, no, porque esto es la zanahoria de plástico, que lo escuchaba ahí, me sonaba raro, y siempre pongo como ejemplo la reforma de la Constitución, que es uno de los temas que el gobernador está planteando, y que en definitiva, cuando la ahora oposición, el oficialismo lo planteó, el ahora oficialismo lo rechazó, y ahora el oficialismo lo plantea y la oposición lo rechaza, es decir, ¿cómo salir de este esquema, yo diría, sectorial, partidario, para ponernos de acuerdo en estos temas que son fundamentales? Sí, lo que vos decís es muy interesante y es uno de los grandes problemas que tienen, si querés, la corporación de la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también me lleva a pensar esto, una de las cosas por las que creo que es central esta carta de navegación, y que es nos pongamos de acuerdo en cosas que son centrales para la sociedad, y que deberían estar fuera de esta discusión, de esta banalización de, ¿no? Todo, pensar toda la discusión pública en términos de cómo lastimo a un sector político o cómo, ¿no? Capitalizo esto para mí, cuando en realidad vos representás un electorado sin duda, pero también representás o estás trabajando para que el conjunto de la sociedad viva mejor. Claro. Y esto demanda pensar con otros necesariamente, porque yo tengo una idea de cómo podemos vivir mejor, o cómo deberíamos vivir mejor. Pero yo pienso, todos pensamos de nuestro lugar en el mundo, de nuestros privilegios, yo pienso, generalmente uno piensa más para, ¿no? En función de tu experiencia, de dónde estás ubicado, es probable que no contemples todas las necesidades.
y que no seas consciente de cómo algunas personas sufren o qué cosas necesitan. Entonces es importante pensar con otros, y en ese pensar con otros está muy bien debatir, está muy bien discutir, es fundamental, pero bueno, hay que darle, sí, hay que tratar de no banalizar esa discusión. Digamos, si todo es en función de cómo te lastimo para yo tener mejor resultado en el electoral, Claro. y Imposible. vaciamos un poco. Y ahí la carta de navegación es central, porque entonces discutamos, tratemos de herirnos y de conseguir, de capitalizar Fuera de votos. Claro, ¿ves? Pero esto nos vamos a acuerdo que esto es central para todos. Exacto. Para... Uno se imagina, naturalmente, educación, producción y desarrollo. Digamos, hay cuestiones que tenés que tener puntos en común si te querés desarrollar, sobre todo porque la vorágine del cambio de los tiempos hacen que hoy la educación tenga que ser pensada de una manera distinta, que el desarrollo de Catamarca, que hoy se plantea a través de la minería, pero la agroindustria, la economía del conocimiento, es decir, claro, hay puntos en los cuales, si nos ponemos a pelear por eso, no vamos a ir a ningún lado. Totalmente, pero es que lo que vos decís, vos tenés ahí una serie de ejes que son centrales. Tenés la reducción de la tasa de natalidad de la que viene hablando el gobernador, Sí. que es un problema que está ahí, hace ya varios años que lo tenemos. Todo indica que va a seguir así. Bueno, ¿qué haces con esto? Tenés el desafío tecnológico, digamos, la emergencia de las inteligencias artificiales, cómo eso va a impactar en el mercado laboral, el tema de las pandemias y la salud pública, el tema de la gobernanza y la transparencia, digamos, la demanda de la gente de más transparencia y sectores políticos o personas que están en posiciones de toma de decisión que respondan a las demandas del público. Tenés también el tema del autoritarismo y la polarización política, justamente, vamos, que te está generando grandes conflictos, escaladas de violencia que uno debería tratar de reducir. Estás dando discusiones, no sé, después, además, otra cosa que te permite a vos una carta de navegación en términos políticos, de construcción de convivencia ciudadana, más razonable, más pacífica, y además que reduzca la brecha de desigualdad, que está creciendo, ¿no? Si va a ver el índice Gini, ha pegado un salto, ahí tenés otra cuestión, ¿cómo haces con eso, no? Pero todo esto también tiene que ver con, bueno, si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas que creemos que son centrales, no importa quién venga después, vamos, a la gente vos le da la tranquilidad de que va a haber un camino más o menos, vamos, podemos después diferir en cuáles son los medios para, ¿no? Pero nos vamos de acuerdo en que eso sí es importante. Sí, ¿cuáles son los pilares? Totalmente, porque si no llega otro y desarma todo lo que se viene haciendo y después viene algo que nos ha pasado mucho también. Lo que pasa es que vivimos un déjà vu constante en torno, bueno, reforma de la Constitución, vuelvo a repetirlo, acá lo venimos diciendo, acá hubo hasta una consulta popular durante la gestión de Oscar Castillo. Y después de ahí a la convocatoria de Lucía Corpazzi a la comisión justamente de debate y la continuidad en el caso del actual gobernador, ni hablar en la Argentina y en Catamarca de la reforma electoral, que es un tema que venimos hablando de boleta única, de las PAS, de hace muchísimos años, y que bueno, depende quién lo presenta, se va a tratar o no se va a tratar. Si eso vos lo fijas, como usted lo plantea en este mapa, seguramente, digamos, son cuestiones que digo, listo, no tienen que ver con la cuestión partidaria, sino que tienen que ver con cómo miramos hacia adelante. Totalmente. No, y además, perdón, ahí también digo, estoy pensando, la reforma constitucional está dentro de este pacto, claramente, ¿no? Esta carta de navegación, pero después también cosas muy importantes como la transformación de la matriz productiva utilizando lo que hoy es la explotación de los recursos naturales, la minería sustentable, razonable, con todos los estándares que deben ser, pero para que eso permita un crecimiento en términos de infraestructura, que a vos te permita ser una provincia potencia en términos turísticos, porque has transformado la infraestructura pensando en ese crecimiento, ¿no? O sea, ya ni siquiera es la inversión en la obra pública como un disparador de la economía en lo inmediato, sino es la inversión en la obra pública como un eje transformador de tu matriz productiva. Bueno, se viene el poncho, el turismo es sin lugar a dudas otro eje fundamental del desarrollo. Absolutamente, y si vos podés utilizar los recursos que tenés hoy para que vos en 50 años seas una potencia en términos turísticos, por decirlo así, o te desarrolles turísticamente, ¿no? Bueno, entonces estás haciendo un uso razonable. Porque además también esto implica salir un poco de la urgencia y comenzar porque la urgencia te come el día a día, ¿no? Ahora, si vos además de trabajar en la urgencia, podés construir con otros y con otras esta idea de, bueno, hacia dónde queremos ir, nos ponemos de acuerdo acá, es mucho más simple, incluso ir tomando decisiones en el marco de la urgencia, ¿no? Pero este pacto también, o esta carta de navegación, tiene que ser construida cuando digo otros y otras, no solo pienso en los sectores políticos, pienso también, estamos pensando también en participación ciudadana, estamos pensando en el sector académico, estamos pensando, ¿no? Los sectores sociales. Todos los sectores sociales, porque vos estás, insisto, no puedes tener legitimidad en este tipo de construcciones si no pensás junto a otras personas que no piensan como vos. Esto es fundamental, digamos, ¿no? Y sí, si no se parte de ahí, no partís. Si se van a juntar entre los que piensan iguales,
estamos en el horno. Es muy complicado. Ministro, para cerrar el tema en definitiva, no sé si lo planteó el gobernador, y más allá de estos ejes que uno está tirando un borrador, que me imagino se tirará en el borrador en el momento, se va a hacer una convocatoria formal. ¿Está pensado esto? ¿Se está trabajando en esto? Sí, de hecho tuvimos una reunión el otro día con algunos de los bloques, estamos pensando, dándole forma porque, viste, ayer charlábamos con el gobernador esta cuestión de la participación ciudadana, cómo construimos este espacio para el núcleo de coincidencias, ¿no? Va a haber una convocatoria formal, sí, a todos los sectores, porque queremos escucharlos. Por eso, viste, no es un pacto donde, bueno, estos son los puntos, vengan y, ¿no? Sino, bueno, vamos a construir en conjunto esto. Y ahí necesitas hacer una convocatoria lo más amplia posible, escuchar todas las demandas, pero a su vez tampoco para hacer un pacto de, no sé, 400 artículos, ¿no? Claro. Ponerte de acuerdo en ejes fundamentales, 10 ejes fundamentales, 5 ejes fundamentales, que bueno, definan. Después sobre lo demás podremos discutir, estar en total desacuerdo, pero estoy seguro que vamos a encontrar un par de ejes o esta es la apuesta, ¿no? Encontrar los ejes que determinen, bueno, así vamos a hacer el gasto en la obra pública, esto es lo que pensamos con respecto a la reforma constitucional, esto es lo que pensamos con respecto a la transformación educativa, ¿no? Claro. a la inversión en turismo, etcétera, etcétera. Habrá que armarse de paciencia porque las negociaciones son justamente paciencia, digamos. Sí, paciencia sí, y porque no tenemos, bueno, lo que vos decías hace un rato, ¿no? Por ahí en la política a veces solemos, quienes estamos dentro de los espacios políticos, a veces solemos perder el eje de esta cuestión, de que en realidad nuestra misión central es tener paciencia y abrazar la discusión, pero como un eje, como un mecanismo de transformación, ¿no? No la discusión para ganar o vencer, sino... Yo tenía un amigo que me decía esto: cuando vos te sentás a discutir con alguien, para que esa discusión sea genuina, vos tenés que estar dispuesto a ser convencido por el otro, Claro. ¿no? Si Claro, no estás sí, queriendo sí. discutir, digamos. Sí, Si sí. no venís a querer vencerme, y eso ya partimos de un problemón. Por eso digo, hay que armarse de mucha paciencia, sí, pero en realidad es como el eje central para el trabajo que tenemos, que es paciencia, pero no... Yo más que paciencia diría voluntad o placer por la discusión constructiva. Seguro, seguro. Ministro, dos cositas para no robarle más tiempo, pero digo, de la gestión de usted, sin una cuestión de decir lo bueno o lo malo, qué sé yo, sino simplemente me parece que hay dos temas fundamentales y por ahí que quizás si uno lo plantea pueden ser pequeños, pero no lo son para nada. Recién hablamos fuera de micrófonos el tema del patronato del liberado y la reinserción de las personas que han cumplido condena, que me parece que es una cuestión fundamental, porque naturalmente seguramente los ejes que tiene que tener cualquier acuerdo, cualquier mapa, tiene que ver con el empleo, la generación de empleo, y bueno, de este sector tan vulnerable como es quien debe reinsertarse en la sociedad, es todo un tema. Sí, es un temón, es un problemón. Sí, lo que estamos haciendo, enviamos ayer un proyecto de ley donde estamos reconfigurando, reconstruyendo o rediseñando lo que era el patronato de liberados y lo estamos convirtiendo en una dirección de asistencia a la persona liberada, que tiene como un eje central justamente más que el control, la asistencia, sin perder el control, Sí, sí. ¿no? Sumarle más dispositivos de asistencia o de acompañamiento. Y esto lo hacemos porque pensamos que siempre decimos esto, nuestros inversores son las personas que pagan impuestos, ¿no? Pensamos que el Estado tiene que ser más eficiente porque tenés que rendir cuentas a tus inversores. La gente que paga impuestos genuinamente, razonablemente puede decirte, bueno, ¿qué haces con la plata de los impuestos? Y si yo te cuento a vos toda la plata que yo invierto en mejorar la seguridad y que se invierte en mejorar la seguridad, vos podrías decirme, bueno, tenés o no tenés, ¿no? Lo que cuesta cada persona privada de libertad, lo que cuesta el gasto del patronato de liberados actual, vos podrías decir, che, ¿es eficiente? Y si medimos los resultados, quizá no los tenemos medidos, pero no porque Catamarca no los mida, en general en la región no se mide. Medir reincidencia es muy complejo, es muy complejo de hacer. No hay indicadores simples de construcción. Pero bueno, al margen de eso, vamos, lo que entendemos, cualquier patronato en general en todo el país no tienen grandes rendimientos, ¿no? Cuesta reinsertar gente que ha cometido delitos, por decirlo así más simple. Entonces la apuesta es cómo hacemos más eficiente el gasto público, porque el resultado de ese gasto, que en realidad es una inversión, tiene que ser mejorar la seguridad ciudadana. Si yo logro que una persona que cae a la cárcel y va a estar 5 años, 10 años en la cárcel, cuando salga de la cárcel, se quiebra quiebre o salga de la trayectoria delictiva, si querés, mejoro la seguridad de tu barrio, ¿no? Claro. Entonces la inversión y la apuesta es, yo lo tengo que tratar de trabajar para que la reinserción de esa persona, o la inserción, porque hay gente que nunca ha estado dentro, o sea, no se puede reinsertar donde nunca estuvo, ¿no?
que la inserción laboral de esa persona sea factible porque el Estado está presente y si esa persona se inserta laboralmente, yo tengo una persona menos... Para delinquir. Me enredé cometiendo delitos. Siempre Ahora, es cierto que es muy complejo que personas que salen de la cárcel consigan trabajo por múltiples factores, ¿no? Estos son problemas multicausales y también es cierto que no todas las personas que están presas vas a poder insertarlas. Seguro. O que no todas Sí, son, sí. viste, tener situaciones muy, muy complejas. Pero de cada 6 personas que salen en libertad, si vos lográs insertar laboralmente a 3, vos reducís notablemente la cantidad de delitos que se cometen en la ciudad, en la provincia, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, con incentivos de todo tipo dirigidos a la persona que está privada de libertad, como desde el día cero a trabajar en perfilarlo y decir, bueno, sos Exacto. bueno que Lo escribiendo. vas formando, Exacto. lo vas, claro. Sos bueno escribiendo, yo te ayudo a escribir mejor. Que sos bueno trabajando, yo te ayudo a hacerlo mejor y te voy tratando de conseguir afuera la persona que pueda darte el trabajo también. Pero esto vos lo tenés que hacer también, por supuesto, considerando las necesidades de la gente que está afuera que no ha caído en la prisión, ¿no? Esto porque a veces se discute Sí. como, al preso le vas a dar una... Sí. no son excluyentes, ¿no? Claro, Digamos, las sí, políticas de inclusión para la gente que está afuera existen y están más vigentes que nunca. Lo que no está funcionando hoy, creo, o podemos mejorarlo, es las políticas de inclusión a las personas que salen en libertad, que además son, en general, no todas de nuevo, pero son perfiles que tienen, viste, esto que vos decías, ¿no? Múltiples limitaciones o por múltiples razones están fuera del juego, ¿no? Sí, sí. A veces, viste, no sé, ser pobre, ser menor de edad, se te van cruzando, ¿no? Ser, Sí, ¿no? sí, sí. Sin formación, sin oficio, sin un montón Claro, de y cosas. si Sin todas esas cosas posibilidad, las en apilas- realidad. Y sí, si apilás todo eso es muy complejo pensar que una persona puede, ¿viste? Cuanto más situaciones se apilen sobre vos, que te aplasten y te dejen fuera del juego social, más complejo es que vos puedas conseguir algún tipo de trabajo o te puedas incluir socialmente de algún modo. Y ahí la apuesta es cómo elimino la mayor cantidad de esas complicaciones, ¿no? Exactamente. En tu vida. La formación es una, ¿no? Sí, sí, sí. Tu nivel de salud es otro, cómo garantizo que tengo un nivel de salud apto para poder Sí, sí. trabajar, ¿no? Bueno, tu capacidad para vincularte con otros razonablemente, bueno, etcétera. Sí. Hay una serie de cuestiones ahí con las que tiene que trabajar activamente el Estado. ¿Sí? Una cuestión más para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, tiene que ver con las cooperativas y justo en el medio de que todo lo que es el movimiento cooperativista está como mal visto o por lo menos no es política de Estado a nivel nacional. Se están trabajando en esta línea. Sí, mucho. Para nosotros es central y esto lo charlábamos el otro día en el evento de cooperativas que hicimos. El director de cooperativas nuestro, Jorge Aparicio, es un chico fantástico que trabaja muy bien. Y lo que estamos tratando de hacer acá es lo siguiente: vos cuando en tiempos donde se discute la presencia del Estado y si el Estado tiene que retirarse o achicarse, nuestra apuesta es al margen de cuál sea el espacio que ocupe el Estado en términos sociales, lo que sí tiene que pasar es, si el Estado se va a retirar, que no crezca el individualismo, sino que crezca la solidaridad. Exactamente. Y ahí aparecen las cooperativas y ahí aparece el Estado jugando para que, ¿no?, facilitar el juego de las cooperativas de algún modo. ¿Cómo haces esto? Bueno, una inversión muy fuerte en términos de recursos y de acompañamiento para que las cooperativas puedan funcionar razonablemente. El cooperativismo es una idea muy potente para la construcción de lazos sociales. Lazos sociales que además sirven para construir, por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿no? Cuando vos tenés lazos más fuertes, tenés menos problemas. Esto pasa en todos lados, ¿no? Los grupos humanos que se conocen más y que trabajan juntos reducen los conflictos. El sentido de pertenencia a un proyecto no deja que digamos que factores negativos o cuestiones se puedan meter. Totalmente. Ahí una de las cosas que estamos haciendo es aportando, porque claramente lo charlábamos en algún momento, una de las cosas que pasa con las cooperativas es que a veces la gente no tiene una confianza plena en la cooperativa como un actor que puede venir no sé, lo contrato para que haga una reforma en mi casa, sí o no, no las conozco, no sé, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es una plataforma web donde vas a tener como si fuese un mercado libre de cooperativas validadas por el Estado, pero también por los usuarios, ¿no? Entonces vos decís, la cooperativa tanto hace reformas en la casa y tengo 50 comentarios de gente que los ha contratado y que dice, no, trabajan muy bien. Y en general es más barato que, ¿no? Entonces, bueno, de hecho desde el Ministerio estamos haciendo muchas de las contrataciones que hacemos de las reformas, de lo que tengamos que hacer, lo hacemos a través de cooperativismo. Buscamos cooperativas primero, si las cooperativas no lo pueden hacer, recién vamos al sector privado, ¿no? Bueno, que eso es fundamental, digo, desde el Estado y también mucho, ahora que se habla mucho del desarrollo de proveedores locales y todo lo demás, y en las miradas de responsabilidad social tiene que ver con eso. Es decir, cuando uno va a buscar
tanto el sector público, pero también el sector privado, cuando uno va a buscar un proveedor que, bueno, que tenga algunas características sociales que deben priorizarse. Ahí el Estado se tiene que meter mucho a decir, bueno, señores, cuando tengan que optar, bueno, no digo que esto desmerezca la actividad privada o la empresa, pero sí la posibilidad de que... Porque también es una actividad privada la cooperativa. Totalmente. Y esto un poco vuelve al principio de la charla cuando hablábamos de la incertidumbre, ¿viste? Cuando crece la incertidumbre, cuando crece la crisis, cuando ¿viste? Hay un poco de esta desconfianza generalizada con todo, la apuesta principal para salir de eso es siempre con otros y con otras, ¿no? La única forma de navegar las incertidumbres es al lado de la gente. Una anécdota, he participado en una charla la otra vez, estaba la gente de Arcor, estamos hablando de una de las empresas más grandes de la República Argentina, y ellos los uniformes los compran directamente a cooperativas de mujeres, en este caso en el interior de Córdoba, pero que es una decisión que toma la empresa, es decir, los uniformes de todas las distintas fábricas tienen que ver, y como requisito, tiene que ver que sean justamente cooperativas o asociaciones de mujeres, porque ahí también la cuestión de género, que son los que van a proveer y ellos lo contratan, entonces potencia naturalmente, estamos hablando de una mega empresa como Arco, potencia el desarrollo de este tipo de actividades. Totalmente. El otro día yo fui a una conferencia, de esta idea de contratar cooperativas surgió porque el otro día fui a una conferencia el año pasado en una universidad, no me acuerdo dónde era, en Santa Fe, y es menor, pero el catering de la conferencia, que era muy grande, lo hacía una cooperativa de personas que habían estado con problemas psiquiátricos internadas en un psiquiátrico. Sí, sí. Y vos te dabas cuenta y claramente tenían sus limitaciones, y habían hecho todo un catering precioso y ellos estaban re orgullosas y orgullosos de lo que estaban haciendo. Y vos pensabas ahí, ¿quién los contrataría si no es, ¿no? Sí. Si no hay una política de, bueno, y tiene que ver con esto, lo que hablábamos al principio, con las personas privadas de libertad, bueno, ¿cómo haces para que ciertos sectores que están en general olvidados o excluidos o que no son prioridad y que el mercado no lo va a resolver claramente, ¿cómo haces para que esa gente pueda por lo menos jugar un poco el juego que vos jugás? Sí, ¿no? seguro. Ministro, le agradecemos la presencia en los estudios de Inforama Radio. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvo con nosotros el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el doctor Fernando Ávila. Nos vamos a la última pausa. En el próximo bloque tenemos los sorteos, la agenda del fin de semana, el inicio del poncho y todo lo demás. El tiempo de alejar